Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Hoy tenemos el honor y el gusto de contar con un hombre que ha recorrido todas las posiciones en lo que hace al arma poderosísima que es la educación, sin la cual ninguna sociedad puede crecer ni puede desarrollarse. El doctor José María La Greca, con quien ya estuvimos algunas veces, nos ha satisfecho, nos ha llenado de satisfacción viéndolo actuar desde abajo hacia arriba. Hoy está en la Academia de Educación Nacional, está de profesor en distintos lugares, también tiene distinciones y cuestiones que han demostrado que se preocupó fundamentalmente durante muchos o todos los años de su vida a que la educación mejore, que sea la que nuestro país debe tener para poder tener aspiraciones, valga la redundancia, de crecer, desarrollarse y lograr que la cultura y la educación sean los baluartes indispensables para poder dotar a nuestros compatriotas del conocimiento y del entendimiento de las cuestiones que se producen. Querido doctor La Greca, yo no podía dejar de mencionar estos temas porque usted está marcando rumbos y se ha destacado permanentemente transmitiendo y enseñando a la juventud y también a lo mejor hombres mayores. Así que yo le agradezco fundamentalmente su presencia hoy en nuestro programa. Gracias a usted por convocarme. Usted sabe, doctor, que esta no es la primera vez, pero es sí la primera vez que tenemos este problema del COVID, de la pandemia, etcétera, y creo que esto está muy cercano o prácticamente relacionado e incidiendo en lo que hace a los colegios, a las escuelas, a los alumnos, a la gente que tiene que prepararse y pensar en el mañana. Por eso dejo ahí que usted con toda tranquilidad se desarrolle este tema en la medida que usted crea conveniente. Bueno, gracias, doctor. Bueno, en realidad el tema de la pandemia nos preocupa a todos para todas las actividades que estamos realizando en la sociedad, ¿no es cierto? Particularmente en la educación ha generado un grave inconveniente, pero tenemos que también considerar que el piso del que partimos en el mes de marzo era bastante bajo para nuestro país, ¿no es cierto? Tengamos presente datos estadísticos, ¿no es cierto? Nosotros ya teníamos una crisis educativa. Sabemos que si tomamos una corte de chicos que empiezan jardín de infantes, sala de 5, y cuando terminan el secundario, si tomamos el intervalo que egresó en el 2018, por ejemplo, nos vamos a encontrar con que solo han egresado el 42%. O sea que teníamos más de la mitad de chicos que no pudieron egresar por lo menos en la edad que hubiera correspondido. Y si vamos al resultado de las pruebas a aprender, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que también teníamos un déficit muy grande en cuanto a la calidad de los aprendizajes que los alumnos logran al terminar la escuela secundaria. Entonces, es decir, ya veníamos con una crisis, ¿sí? Y bueno, la pandemia lo que hizo fue poner en evidencia las
toda esta crisis y las desigualdades del sistema educativo. ¿Por qué? Y bueno, porque recordemos que las clases se suspendieron el 16 de marzo en todo el país, ¿sí? Y apenas habían empezado los chicos de jardín, primaria, habían tenido recién 2 semanas de clase y secundario 1 semana. De manera que prácticamente quedó interrumpido ahí el año. Y las escuelas y los docentes empezaron a hacer todo lo que pudieron para poder dar una continuidad de los aprendizajes. Los gobiernos, el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, también pusieron en marcha distintos programas para poder dar recursos a los docentes para llevar adelante este proceso. En algunos Sí, doctor, casos... perdón, es que este no es un problema que hubo negativa por parte de los poderes, tanto nacionales como provinciales, sino fundamentalmente por esto que estamos padeciendo de la pandemia. Esto es importante que los televidentes interpreten, porque hay algunas personas que le quieren dar otro sentido a la cosa, y su palabra para mí es la Sí, que sí, está a ver, marcando el verdadero la camino crisis, que corresponde. Sí, no, la doctor. crisis venía ya anticipada, ¿no es cierto? Al mes de marzo estábamos en una crisis educativa, que eso todos lo sabemos. Lo que yo le digo es que la pandemia puso en evidencia todo esto y marcó estas desigualdades. Yo le comentaba que el gobierno nacional y las provincias generaron distintos programas para dar continuidad, ¿no? Algunos, en algunos casos fueron cuadernillos impresos, en otros casos portales digitales, programas de televisión. El gobierno nacional realizó una encuesta a los docentes en el mes de julio y para ver un poco cómo se había ido desarrollando, qué nivel de utilización hubo. Y bueno, nos encontramos con que al mes de julio había un 7% de los docentes encuestados que no habían podido dar continuidad a su trabajo. O sea que es grave eso, ¿no es cierto? Es muy Por grave. eso le digo que, y en parte esto se debe a que no hay conectividad en todo el país. Totalmente. Los cuadernillos impresos pueden ayudar, pero indudablemente se necesita la presencia del docente. Y a veces esa presencia puede estar mediada, por ejemplo, como estamos haciendo ahora nosotros, utilizando esta plataforma digital para poder comunicarnos. Pero hay lugares del país donde no existe ni el recurso ni la conectividad. Era conectivo. Entonces, acá es muy grave la situación, ¿no es cierto? Estamos en el siglo XXI, ¿sí? Y hablar hoy de conectividad es decir que el derecho a la educación no solo es el derecho a acceder a un maestro, a un profesor, sino también acceder a la conectividad. Porque la conectividad Efectivamente. democratiza la educación. La conectividad permite a las personas salir de la marginalidad, le permite abrirse al mundo, recibir información, tener la posibilidad de transformar esa información en conocimiento. Y al encontrarnos, fíjese que el ENACOM, que es el Ente Nacional del Control de las Telecomunicaciones en nuestro país, yo estuve viendo las encuestas, el relevamiento que tiene hecho del año diciembre del 2019, el 63% de los hogares de nuestro país tiene conectividad. ¿Sí? 63. Pero 63. Esto quiere decir que hay un 33% de hogares argentinos que no acceden a las redes, ¿sí? De ninguna manera. Exacto. Y si nosotros relacionamos el nivel de conectividad de cada provincia con el índice de pobreza que da el INDEC, también del 2019, nos vamos a dar cuenta que las provincias más pobres, como son las del noroeste, son las que menos conectividad tienen.
y las jurisdicciones más ricas, con menos pobreza, digamos, porque pobres hay en todo el país, pero con menos pobreza, tienen más conectividad, ¿sí? Como el caso de la ciudad de Buenos Aires, en un término medio la provincia de Buenos Aires, y así podríamos recorrer cada una de las provincias. Es decir, que en definitiva, la pandemia puso en evidencia todos estos datos y la desigualdad, porque no es lo mismo un chico que pueda tener acceso a la red, como estamos teniendo nosotros ahora, que podemos conversar y que en cierta manera está reemplazando la presencialidad, no es la misma oportunidad que tiene un chico con esos recursos que otro que solo tiene que valerse de un material impreso, sin tener Y esto, al doctor docente que querido, le esté explicando. esto crea una desigualdad no intencional, Terrible, pero terrible. en Por los eso hechos yo perjudican, ¿no? apunto porque creo que, a ver, tenemos que tratar de sacar un aprendizaje de todo esto, ¿no es cierto? ¿Y qué tenemos que pensar para el futuro? Ahora, ya me voy a referir al futuro, pero Yo le voy lo a que sí, preguntar, pero termine tranquilo, tenemos tiempo. Acá tenemos un minuto para que usted se exprese con tranquilidad. eh, también tenemos que ver, es decir, a ver, hay algunas cosas que dejan en forma positiva la pandemia, como es, por ejemplo, el trabajo de las familias, ¿sí? Las familias, es decir, usted sabe que la ley de educación, la ley nacional de educación, dice que la familia es el agente principal y primario de la educación de los hijos, ¿no? Bueno, creo que en esta pandemia la familia lo asumió en plenitud, este rol, ¿sí? Porque no solo implicó organizarle los horarios a los chicos para estudiar en casa, proveerles los recursos, ¿no es cierto? Tratar de que tenga por lo menos un celular disponible para seguir alguna comunicación de los docentes, sino también llegaron a explicarle contenidos, ¿sí? Por eso algunas escuelas optaron por, en forma paralela, hacer una especie de escuela para padres. Les explicaban a los padres qué es lo que tenían que ver con los chicos, ¿sí? Yo Así que recuerdo, esto es algo... doctor, si me permite, Sí, que sí, usted en el primer programa que estuvo en Corriente de Pensamiento puso énfasis en lo que está diciendo ahora en cuanto a la actividad que debe desarrollar la familia. Es decir, exactamente. en 5 sedes estuvimos, usted tiene una línea de conducta que no varía. Esto es muy importante, la COPE, tener los principios inalterables en cuanto a la acción a desarrollar. Así que lo que usted está Así es. manifestando ratifica claramente su forma de pensar y de actuar, por lo cual yo realmente lo felicito. La coherencia en su accionar en la vida educativa y permanente del país. Muchas gracias, doctor. No, lo que pasa es que la familia es muy importante. Uno no puede educar en la escuela sin contar con la familia. Ahora la pandemia lo puso bien en evidencia, ¿no es cierto? Que los padres tienen que estar compenetrados de lo que pasa en la escuela. Esto implica una obligación para la familia y también una obligación para la escuela. ¿Sí? La escuela tiene que abrirse a la familia, ¿no es cierto? Tiene que darles un lugar dentro de la escuela. ¿Sí? Una escuela que solo trabaja con docentes y con alumnos es una escuela incompleta. ¿Mm? La comunidad educativa la constituyen padres, alumnos y docentes. Le falta la Cada uno columna desde un lugar. vertebral un poco, ¿no? Del, Exactamente. de la relación. Porque en el centro de esa confluencia de intereses están los chicos. Entonces es importante que haya una unidad de criterios en la formación, porque si no los chicos crecen tironeados, ¿no es cierto?, entre lo que dice la familia y lo que dice la escuela. Así que bueno, esto es un punto importante de la pandemia, ¿no es cierto? Hoy Destacó estamos el en rol de esto. la... Y las clases todavía no se sabe qué puede pasar, cuándo puede empezar. ¿Y qué Yo piensa creo usted que después de la pandemia? ¿Qué podría pasar? Yo sé que usted no sí. puede.
adivinar, Sí, sí. diremos, pero A ver, habrá que ver. a ver, hay varias cosas que hay que tener en cuenta acá. En nuestro país es muy extenso y es muy diverso. De manera que es necesario la vuelta a las clases, pero esto tiene que hacerse en forma diversificada, según Claro. la situación de cada provincia y dentro de la provincia de cada localidad. Acá hubo algo, es decir, a ver, en el 16 de marzo no estaba todo el país en las mismas condiciones. Había lugares donde ni había llegado el COVID. Entonces había lugares donde se hubiera podido continuar la actividad escolar. Pero bueno, todo es un aprendizaje. Y ahora creo que sí se va a poner en marcha un plan de regreso a las escuelas que ya se puso. O sea, fíjese, la primera provincia en volver fue San Juan, después tuvo que volver en algunos lugares atrás porque había habido un rebrote. Se modificó, Bueno, claro. el avance va a tener que ser, esto es muy dinámico y hay que aceptar que mientras no tengamos una vacuna aplicada masivamente, ¿sí? Porque no es suficiente con que la vacuna se aplique al personal esencial, porque va a seguir habiendo contagios entonces. Es decir, hasta no tener una vacuna que se logre aplicar en forma masiva, vamos a tener que acostumbrarnos a un dinamismo en todas las actividades, a un avance y un retroceso, y a una diversificación de la apertura de las escuelas, y con protocolos diversos, formatos distintos. Habrá lugares donde los chicos irán 3 veces por semana, 2 horas o 3 horas, dependerá inclusive de cada escuela, de la cantidad de alumnos. Si yo tengo un grado de primaria con 20 alumnos, ¿sí? Quizá puedo hacer 2 grupos de alumnos, ¿se entiende? Y entonces tengo más posibilidades de que vayan más días a la escuela. Claro. Pero si yo tengo un grupo de 40 alumnos y los tengo que fraccionar en grupos de 10, entonces van a tener que ir más espaciado. ¿Me Menos explico? días, exactamente. Claro. Es decir, esto hay que acostumbrarse a no pensar en una homogeneidad. No hay soluciones unívocas para todo el país, ni para cada provincia, ni para cada localidad, ni para todas las escuelas. ¿Sí? A veces en los Acá, mismos lugares, doctor, en las provincias, a veces en los mismos departamentos del interior de exacto, la misma provincia varía sustancialmente la cuestión. seguro, seguro. Otra de las cosas que nos deja la pandemia es la incorporación de las tecnologías a la educación, las tecnologías digitales. Usted sabe, doctor, que no son tan nuevas las tecnologías, ya hace una cantidad de años que se vienen utilizando, pero en las distintas actividades estaban presentes. Hasta un mecánico, ¿sí? Usted le lleva el coche y le dice, tengo que pasarlo por el escáner. ¿Sí? Un arquitecto ya no usa el tablero, usa un programa que puede ser el AutoCAD. Todo se hace en la computadora. ¿Qué médico hoy hace una operación si no tiene un diagnóstico hecho con tecnologías digitales? Ya una radiografía no es suficiente. Sin Así es. embargo, en la educación ha costado mucho que entraran las tecnologías para que sean utilizadas didácticamente por los docentes y por los alumnos. Todos las usamos en la vida social, ¿sí? Facebook, Twitter, Instagram, pero en la educación ha costado mucho. Cuando se produjo el cierre de las escuelas, los docentes tuvieron que tirarse a la pileta, ¿sí? Y tuvieron que utilizar las tecnologías. No siempre se hizo un uso adecuado, pero por lo menos empezaron a usarlas y en muchos casos los directores de las escuelas generaron acciones de capacitación docente para lograr que un uso más efectivo y pertinente de las Más tecnologías profundo, ¿no? digitales. Claro. Claro. Así que eso es algo que ya no va a volver atrás, ¿sí?
aunque ya lleguemos a la presencialidad plena, yo creo que las tecnologías se van a utilizar. Por supuesto que había escuelas que hace tiempo la estaban usando. Yo hablo en términos generales, ¿sí? Eso era una gran deuda que tenía la educación. Y, a ver, tampoco vamos a decir que las tecnologías resuelven la crisis educativa de nuestro país. No. No, Pero pero pueden ayudar, porque indudablemente los chicos hoy están en un mundo tecnológico. Su así es. cultura es tecnológica. Entonces, si nosotros las utilizamos en la escuela, vamos a lograr que ellos estén más interesados por aprender, porque estamos utilizando elementos de su cultura, ¿eh? Ya sea del adolescente o de los mismos niños. Así que esto es algo importante que nos dejó la pandemia, ¿no es cierto? Es Mire, mi decir, doctor, le digo lo tanto el siguiente. tema familias como también las tecnologías. Sí. Usted siga con el tema si quiere. Tenemos todavía 2 minutos para que usted pueda expresarse con tranquilidad. Y con respecto a cosas que hay que intentar cuando pase la pandemia, o sea, cuando ya podamos tener a los chicos en la escuela, acá hay un tema importante que es la educación emocional. Hay muchos chicos que se han visto muy afectados por ese tema. Claro. Y entonces hay programas de educación emocional y las escuelas tendrán que empezar a prepararse para poder desarrollar este tipo de estrategias. Y otro tema importante será el tema curricular, ¿sí? O sea, tendrán que ver cuáles son los aspectos que no se pudieron aprender durante este año para poder hacer una integración de contenidos en el 2021 y quizá también en el 2022. Serán proyectos curriculares de transición necesarios para que los chicos no queden con baches. Y un tema que a mí me preocupa mucho es la situación de primer grado. ¿Por qué? Porque en primer grado los chicos aprenden la lectoescritura y el cálculo. Y los chicos que este año no lograron esos aprendizajes van a quedar con un déficit muy grave para el futuro de ellos. Y hablar en el futuro de ellos es hablar en los recursos humanos que necesita un país en el futuro. De manera que habrá que poner mucho el acento en los chicos de primer grado, tratar de que logren esos aprendizajes básicos necesarios para construir el andamiaje que se seguirá en toda la escolaridad de los chicos. Así que un poco esos son los puntos que me parece que hay que tener Mire, en cuenta. doctor, yo le digo lo siguiente. Su magnífica exposición tocando todos estos temas que son sustanciales, que son fundamentales para el futuro, para el presente, yo le digo lo siguiente. Pido, primero le solicito, estoy a su disposición en este programa para que usted nos comuniquemos y usted diga, quiero hablar sobre este tema porque es importante que la opinión pública esté informada y conozca lo que no conoce. A veces, porque nos equivocamos en los enfoques que hacemos, hablando de algunos temas de una confrontación permanente y recordando el pasado en lugar de pensar con espíritu constructivo, pensando en el presente y en el futuro. Y esto es lo que usted está haciendo con esta magnífica exposición que ha dado. Y se nos fue la hora, pero está el programa a su disposición. Y yo le Muchas agradezco gracias. muchísimo porque usted empezó como maestro de grado y ha llegado a estar en la academia y como doctor, profesor, etcétera, en distintos lugares, por lo cual es doblemente meritoria su accionar. Yo le agradezco enormemente, querido doctor, esta magnífica explicación que ha dado con respecto al tema fundamental para cualquier país o cualquier sector, que es el de la educación. Así que muchísimas gracias por esto y quedo a su entera disposición. Muchas gracias, doctor. Igualmente estoy
disponible para cuando usted lo necesite. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un cariño muy grande y saludos. Gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Saben por qué quiero tanto mi Cercani? Porque combinan mejor con mis puntos Quiero. Porque con Quiero puedo ahorrar más y estar más Cercani de todo lo que necesito. Más Cercani de pagar menos en la compra del súper o en combustible. O más Cercani de pagar menos en la carga del celu. Hasta Domani. Me voy acá nomás, ¿eh? Cercani. ¿Cómo quedó? No, hay que hacer la vuelta porque salió el tender. ¡Tender! Producción. ¿Quién es producción? Canjea tus puntos Quiero por lo que quieras y ahorra en supermercado, recarga de celu, combustible o un viaje. Energía renovable para renovar nuestro compromiso. Por eso en Toyota, como parte del desafío medioambiental 2050, nos asociamos con YPF Luz para producir con energía 100% renovable en nuestra planta de Zárate. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Protegete del coronavirus. Quédate en casa. Respetá el aislamiento social preventivo obligatorio. Si tenés que salir a hacer compras, mantené la distancia preventiva. Ante cualquier duda, comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muchas gracias al doctor La Greca por esta magnífica exposición que ha hecho con respecto al tema educativo, a la pandemia y a las consecuencias que esto puede producir. Me quedan unos segundos, así que quiero señalar simplemente que ha manifestado con total claridad y coherencia, porque hace años él viene hablando de la relación, de la influencia de la familia con los maestros, con los profesores y también con que los alumnos estén interconectados con su gente, con su familia, etc. Creo que tenemos que aprender a trabajar, a planificar las cosas y a estar preparados para que cada vez tengamos una mayor educación y mayor cultura en nuestro país, en nuestro querido país, en nuestra patria. Ese es el desafío. Asumámoslo en plenitud. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.